Regreso, ya estamos Sí. estamos con nuestro invitado, el doctor José Serrano, ex ministro del Interior en el gobierno del señor Rafael Correa. Queremos darle el cordial buenos días y preguntarle, doctor Serrano, ¿esto se ha venido cocinando ya hace tiempo? ¿Es producto de estos días o simple y llanamente es algo que tenía que suceder ante la circunstancia de la expansión de la droga en el mundo? Muchas gracias, buenos días. Primero que nada, yo quisiera solidarizarme realmente con el país, pero sobre todo con las familias de los guías penitenciarios y de los policías que han sido asesinados tan vil y cobardemente y tan cruelmente por estas estructuras criminales en estas 48 horas. Realmente un hecho inadmisible que debe castigarse con todo el rigor de la ley, pero no solamente a los asesinos materiales, sino tiene que llegar a las cabezas, a los cabecillas de todas estas estructuras como usted dice en su pregunta, y que si me permite la voy a ir respondiendo, ¿no es cierto? No, para mí no son hechos casuales, no son hechos aislados. La fuga de alias Fito no es un hecho aislado, la toma de TC Televisión no es un hecho aislado, el asesinato la toma de las 20 cárceles del país, pues no es un hecho aislado. Los cochebombas en las diferentes ciudades del país no son hechos aislados, el asesinato de policías y guías penitenciarios no son hechos aislados, porque no son hechos que se dan en el tiempo de 2 años, 3 años, no, todo esto se ha dado en 48 horas, sumado a la fuga de Fito y a la misma fuga de Colón Pico. Colón Pico, obviamente el delincuente que habría estado preparando un atentado contra la vida de la fiscal general, y que a decir de la fiscal general también serían los asesinos del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Entonces, como vemos, es una suma de acontecimientos que ya marcan como una hoja de ruta, ¿no es cierto? Una hoja de ruta para, desde mi perspectiva, desestabilizar la democracia en el Ecuador. Pero mire, si me permite hacer un brevísimo análisis con 3 momentos, ¿no? Un momento histórico que yo señalo aquí es dónde nace esto. El génesis de todo esto es la destrucción de las instancias de seguridad ciudadana del Ecuador por parte de los gobiernos de Moreno, con su ministro César Navas, y Romo, María Paula Romo. Ellos son los que comienzan a destruir las estructuras de seguridad ciudadana y de inteligencia antidelincuencial. Y obviamente que después se profundiza esa destrucción en el gobierno de Lazo, con Ordóñez, con Carrillo, con Zapata. Ellos al final terminan dejando prácticamente exterminado el sistema de seguridad ciudadana y de inteligencia antidelincuencial en el Ecuador. Entonces, ¿esto qué provoca? Esto provoca a su vez, ¿no?, que muchos, yo diría que no menos de 1.000 a 1.500 miembros de la fuerza pública que están involucrados o han sido cooptados por bandas de crimen organizado ya en el Ecuador. Entonces, estos policías y estos miembros de la fuerza pública se han vuelto informantes de los delincuentes, mientras los buenos policías, mientras los... A ver, parece Así que que se nos perdimos cayó la señal, ¿no? la señal. Sí, Andrés, perdimos la señal con el ex ministro del Interior del gobierno de Rafael Correa, el doctor José Serrano. Él Sí, ha tenido algunas... A ver, ahí doctor, está. ya estamos recuperando su Sí, imagen, se nos cayó por un momento. sí, como le decía, mientras los buenos policías están, y mientras la estructura, obviamente, de la institucionalidad está tratando de hacer las cosas para recuperar la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos, estos infiltrados están dando información al crimen organizado y están planificando todos estos hechos, ¿no? Entonces, yo me atrevo a decir con total responsabilidad que incluso aquí podrían estar actores políticos involucrados, y por eso digo que no se trata simplemente de una reacción frente al traslado de delincuentes. No, si usted mira el propio comunicado de la vicepresidenta de la República, que se ha convertido en una detractora del presidente de la República. ¿Y por qué señalar a la vicepresidenta de la República? Porque es ella la que asumiría el mando en caso de que el presidente de la República renuncie, cese en sus funciones o le cesen en sus funciones, ¿no es cierto? Entonces, mire el escueto
y tibio comunicado de la vicepresidenta de la República, ¿no es cierto?, un poco para lavarse las manos frente a los hechos que están sucediendo en el país, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, cuando incluso sus mayores opositores le estamos diciendo al presidente de la República, vamos a hacer una tregua política, resuelva usted urgentemente e incluso sin llegar a necesitar algún aporte de nuestra parte para recuperar la democracia en nuestro país, pues estamos dispuestos a hacerlo. Después seguiremos en el debate político de cualquier situación, pero este momento, lo que le estamos diciendo, presidente, usted tiene la puerta abierta para resolver el problema del Ecuador, porque nadie se va a oponer a lo que usted está haciendo siempre y cuando las decisiones políticas que tome sean con ese afán para resolver esta crisis contra la criminalidad y contra estos grupos terroristas que están destruyendo al Ecuador. Doctor Serrano, pero usted, que quien, sí, usted ha dicho con extrema claridad, doctor Serrano, de que quienes propiciaron esta debacle de seguridad en el país es los ministros del gobierno de Moreno y de Lazo. Pero yo de esas personas no las he visto vinculadas con el crimen organizado, y más vale de los gobiernos anteriores sí veo personas que están vinculadas al crimen organizado, a los Latin King, a los Nietas, al Ruso, al señor Dorero. ¿Cómo es esa situación? ¿Desde dónde viene esto? ¿Recién nace con Moreno y con Lazo? Mire, yo le puedo hablar desde el trabajo que realizamos nosotros. Nosotros cuando capturamos a los 100 más buscados del Ecuador, ¿no? Los capturamos creo que en un año y medio, ¿no? Capturamos a los 100 más buscados del Ecuador. Los 100 más buscados del Ecuador fueron sentenciados. Y entre los 100 más buscados del Ecuador estaba alias Fito, estaba Colón Pico, justamente estaba alias Rasquiña. En el año 2019, en el gobierno de Moreno, ¿no? Es que estas son las cosas que en cambio están ocultas o debajo de la mesa y que no son las que se tratan en todos los medios de comunicación. En el año 2019 hubo un pacto macabro en el gobierno de Moreno con Carrillo, que también fue ministro de gobierno de Lazo, y en ese momento era, creo que el director de operaciones de Romo cuando ella fue ministra, y dejaron en libertad nada más y nada menos que a alias Rasquiña. Alias Rasquiña, para que nos entienda mejor los ciudadanos y las ciudadanas que nos ven y nos escuchan a través de Radio Atalaya, era el jefe de alias Fito, del delincuente que acaba de escapar hace 3 días de las cárceles del Ecuador, ¿no? Era el jefe, era el superjefe de alias Fito, alias Rasquiña. Pues lo dejaron en libertad en el año 2020, si no estoy mal, lo dejaron en libertad cuando no había cumplido ni siquiera 6 años de una condena de 25 años por asesinato. Lo dejaron en libertad y además dieron de baja a 25 oficiales que habían sido parte del bloque de búsqueda que lo había recapturado a los delincuentes que, como usted también tendrá en su conocimiento, habían escapado en el año 2013. En 9 meses logramos recapturar a esos delincuentes, pero a esos 25 oficiales nunca les dejaron de perseguir en el gobierno de Moreno y les dieron de baja. Justamente Romo, Carrillo, les dieron de baja a esos 25 oficiales y además dejaron en libertad a alias Rasquiña, ¿no? Entonces, no son hechos, entonces no es solamente un planteamiento que yo lo hago desde lo abstracto. Los datos están ahí. La prelibertad de Rasquiña, la fuga de eso los... se puede, podríamos deducir, doctor Serrano, podríamos deducir entonces que quienes están vinculados a estas mafias son los que estuvieron en el gobierno del señor Lazo y del señor Moreno, es decir, María Paula Romo, el general Carrillo. ¿Ellas son las personas que están vinculadas con la mafia o es simple y llanamente negligencia? Mire, no, es que yo ya no creo en las negligencias, le reitero, ¿no es cierto? Yo aquí reitero, cuando usted ve que fuga Fito, que fuga alias Pico, que se dan estos hechos, toma de un canal de televisión, que se dan la explosión de coches, la explosión de coches bombas, la explosión de coches bombas en todo el país, ¿no es cierto? El asesinato de guías penitenciarios, el asesinato de policías en las calles, el secuestro de policías que estaban en unidades de policía
del Ecuador, el ingreso a las universidades con armas de fuego de los delincuentes. Pues esto ya no estamos hablando solamente de negligencias. Desde mi perspectiva, definitivamente estamos hablando de hechos debidamente planificados. El nivel de responsabilidad o de involucramiento de estos actores, reitero, que para mí hay actores, funcionarios de la fuerza pública que están completamente cooptados por el crimen organizado y que podrían haber actores políticos que están jugando, haciéndole el juego a estas estructuras criminales para esta desestabilización de la democracia, porque aquí no se trata de otra cosa, aquí no se trata de una reacción para que no le trasladen a Fito o para que no le recapturen a Fito. Aquí se trata de desestabilizar a la democracia del Ecuador y obviamente la democracia del Ecuador representada por el presidente de la República. Mire que yo soy un opositor de Noboa, pero este rato justamente lo fundamental y lo que más necesita el país es que todos pongamos el hombro, pero que todos también podamos decir la verdad y podamos transparentar también al país lo que está sucediendo. Estos no son casos aislados, no son casos fortuitos, estos son hechos coincidenciales, esta es una cadena de hechos debidamente planificados que están destruyendo nuestra democracia. Y ese lujo no le podemos permitir a estos criminales, no les podemos permitir a estos actores que quieren justamente destruir el Ecuador, justamente solo por apetencias personales. Doctor Serrano, el propio gobierno ha dicho que se ha filtrado información que solamente estaba en el más alto nivel. ¿Qué significa eso en buen romance? Mire, es que eso es el otro hecho fundamental. Alias Fito habría escapado el 25 de diciembre de la regional número 8, ¿no? O sea, por ahí hablaban de que se podían haber hecho túneles. Es imposible hacer túneles en la regional 8 porque usted conoce, pues como guayaquileño, pues que usted a 4 metros encuentra agua ya, pues en toda esa zona, ¿no es cierto? Donde está la penitenciaría litoral y la regional número 8. Entonces es imposible hacer un túnel ahí. Entonces, en esa perspectiva, pues, si escapó el 25 de diciembre, ¿cómo escapó? Obviamente, con una estructura, con un plan establecido, pucha, pero de manera perfecta, pues no, por eso se da la fuga. 25 de diciembre, 2 de la tarde, sale a una consulta médica, alias Fito, sale a una consulta médica, alias Fito, y regresa a las 11:38 de la noche, supuestamente. Pero aquí viene un hecho impresionante, regresa tapado el rostro, y permiten el ingreso del reo, del criminal, tapado el rostro. De eso se da un parte, y de ese parte, imagínense, si ya la salida a una consulta médica externa del delincuente más peligroso del Ecuador, el 25 de diciembre ya era sospechosa, que regrese 10 horas después era más sospechoso, y que regrese con el rostro tapado era más sospechoso todavía. Ese momento se debía haber montado un operativo para determinar qué pasó, si es que el que ingresó era Fito o no era Fito. Entonces, obviamente el gobierno entra a hacer esta requisa para llevarse a Fito a un lugar mucho más seguro, obviamente donde rompa con todos los privilegios de lo que ha dicho el propio Noboa, ¿no es cierto? Pero sin lugar, ese momento se dan cuenta que no está ahí Fito. Imagínense, prácticamente 15 días después. Aquí lo que se necesita es que el Ecuador sepa la verdad, pero por otro lado, que se establezcan las responsabilidades totales. Eso es lo fundamental. Esto no fueron hechos reactivos, estos son hechos debidamente planificados que la justicia del Ecuador y las instancias políticas del Ecuador, como la Asamblea, ¿no es cierto?, están obligadas a investigarlas y a determinar dónde están todos los responsables de los atentados, de los asesinatos, los responsables políticos, los responsables administrativos, los responsables en la policía y los responsables también en Fuerzas Armadas. El ingeniero Andrés Mendoza y Paladines continúa con el diálogo, por favor. Sí, para saludarlo cordialmente al doctor José Serrano, que también fue ministro de gobierno y fue presidente de la Asamblea Nacional. Y yo quisiera, a propósito de esto, decirle que esta versión suya, que ha dado la vuelta a los principales medios del país, contrasta con versiones de propios personas de la Policía Nacional y del SNAI sobre todo,
en donde yo no sé cuánto tiempo más debe de estar ahí el director El SNAI, que ha quedado tan mal, ¿no? En estas últimas 48 horas, 72 horas, se le escapó Fito y se le escapó Colón Pico y él sigue ahí. Pero ellos están dando una versión en la que dice que, y también el secretario de Comunicación, en la que según ellos se enteró, se le filtró información y se habría fugado el domingo en la madrugada o el domingo en la mañana. Y que luego llegan 1.200 uniformados entre policías y militares y no lo encuentran. ¿Cómo contrastamos eso con la versión que usted nos dice que obviamente suena muy real? Y dentro de eso, una consulta al doctor José Serrano. Si es que Fito ya no estaba desde el 25 de diciembre en la cárcel y entró un sustituto, alguien que se parecía, ¿cómo es que hasta el día domingo, que fue 7, me parece, sí, 7 de enero, no lo habían podido detectar, que no les pasan lista todos los días? ¿O cómo es el asunto? Andrés, mire, la versión, buen día Andrés, y su pregunta es muy importante. Efectivamente, aquí no se trata simplemente de contradecir lo que están diciendo funcionarios públicos, sino hacerles dar cuenta a esos funcionarios públicos que les están tomando el pelo, que les están mintiendo, ¿no? Mire, los datos son tan certeros que nos han entregado porque nos están dando hasta las horas. 2 de la tarde sale Fito el 25 de diciembre, de día festivo del Ecuador, ¿no es cierto? 25 de diciembre sale a una consulta médica, regresa a las 10 horas supuestamente con el rostro tapado y lo hacen ingresar con el rostro tapado justamente para cumplir solamente con la formalidad de que supuestamente Fito había regresado a la cárcel. Pero obviamente, pero su pregunta es totalmente pertinente, porque además usted me dice, pero ¿cómo no se dieron cuenta desde el 25 hasta la fecha que Fito ya no estaba en su celda? Porque también hay versiones de los propios guías penitenciarios que ellos señalan que a los caporales y a los jefes de bandas criminales no se les pasa lista presencial. Es decir, ellos pueden estar en su celda y se les pone el visto nada más, se les pone el visto. Entonces, obviamente, si esto estaba sucediendo ya, esto había venido sucediendo desde hace muchísimo tiempo atrás, que a los caporales, que es impenetrable, hay lugares de las cárceles del Ecuador y sobre todo la Regional 8, no sé cómo esté la situación en la Tacunga, pero en Turi también, ¿no es cierto? Hay lugares a los que no pueden llegar los guías penitenciarios, no puede llegar la fuerza pública, porque justamente son los lugares en los que están tomados por estos criminales como tal. Entonces, los guías penitenciarios jamás se cercioraron en su toma de lista si es que efectivamente Fito estaba o no estaba en su celda, porque supuestamente el 25 de diciembre Fito había llegado con el rostro tapado, ¿no? Estas son la cadena no solo de negligencia, sino ya de hechos dolosos, ¿no es cierto?, que nos dan a entender efectivamente todo este contubernio, todo este proceso de conspiración que se ha venido montando en el Ecuador contra nuestra democracia. Entonces, yo me ratifico en lo que he dicho de la fuga del 25 de diciembre. Esto, mire, ¿qué podemos hacer con lastimosamente un general que pudo haber sido muy brillante en sus funciones en las Fuerzas Armadas, pero obviamente hacerse cargo de las cárceles sin ningún tipo de experiencia en menos de un mes es burla y el hazme reír absolutamente de todos los criminales y es preocupación de absolutamente de todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente aquí le están mintiendo al gobierno definitivamente en los tiempos de la fuga. Aquí lo importante es determinar por qué cuando se dio el parte policial el 25 o el 26 de diciembre, ¿no? De estas anomalías en el regreso de Fito a la regional número 8 no se hizo absolutamente nada. Y ese ¿Quién parte fue policial, perdón que lo interrumpa, Pepe, lo interrumpo, llega a dónde? O sea, el parte policial llega que a la
directora de la penitenciaría, llega el director del SNAI, ¿a dónde llega? No, mire, este parte policial que en esa información no la tengo completamente clara, si fue verbal o si fue, o si fue, o si fue por escrito, ¿no? Pero hubo un parte policial, ese parte policial se dio a un general de la policía. No estoy seguro si fue al general que dirige la zona número 8 o si fue al general de inteligencia que dirige la inteligencia, pero este parte policial se dio a un general y no se hizo absolutamente nada, Andrés. No se hizo absolutamente nada. Entonces, pero reitero, Andrés, yo creo que este momento, todos esos elementos debemos como guardarlos nada más y dejarlos en una especie de stand-by hasta que el gobierno resuelva la crisis que estamos atravesando este momento. Ya después de que se devuelva la paz y la tranquilidad a los ecuatorianos, de que conozcamos efectivamente cuáles son ya oficialmente, cuáles fueron los verdaderos objetivos y fines de esta incursión criminal contra el país, de este desagramiento con el Ecuador. Bueno, después pongámonos a debatir nuevamente de la política, de los hechos que no estamos de acuerdo, de las negligencias que pudo haber tenido el presidente de la República, cualquier cosa. Pero este momento lo que necesitamos es la recaptura de Fito y la recaptura de Colón Pico. Eso es lo fundamental. Y todos los ecuatorianos deberíamos enfocarnos absolutamente en eso, todos, porque algún ecuatoriano va a ver en la calle alguna cosa extraña. Y lo que necesitamos es obviamente que nuestras instancias como LUNACE, ¿no es cierto?, en quien podemos confiar plenamente, yo creo, en la Policía Nacional y algunas otras unidades de lucha contra el crimen organizado, de la policía, las propias y algunas instancias de las Fuerzas Armadas, puedan tener la mayor cantidad de información para dar rápidamente con el paradero de alias Colón Pico, perdón, de Colón Pico y de alias Fito. Eso es lo fundamental. Este momento, lo clave para el Ecuador y para la democracia del Ecuador es recapturar nuevamente a Fito y a Colón Pico. Y ahí deberíamos enfocarnos todos los ecuatorianos en esa gran campaña, porque no podemos dejar en la impunidad el asesinato de policías, el asesinato de guías penitenciarios, la lacerante acción de la toma del canal de televisión. Obviamente eso estuvo debidamente planificado. Mandaron a unos delincuentes inexpertos a hacer eso, obviamente, pero imagínense el pánico en el que han puesto al Ecuador y Total, eso no podemos permitir. pánico. No podemos permitir los cochebombas, los asesinatos en las calles de policías, el ahorcamiento de guías penitenciarios. Por Dios, que el presidente tenga todas las herramientas para hacer, pero que tome decisiones políticas, que nadie le ponga una excusa al presidente de la República para que tome todas las acciones, pero queremos verle al presidente operando con los grupos que están haciendo las búsquedas, sentado con ellos, recibiendo información de ellos, no en este cuarto pues del salón de gabinete, ¿no es cierto?, con los mismos actores, con el mando, con los ministros, no, sino verle al presidente efectivamente como deben hacerse las cosas, con los grupos operacionales, recibiendo la información de ellos para que él mismo pueda contrastar toda la información. Claro, y que no lo engañen, y que no le den cosas, informaciones que no son. Y que en la cadena justamente la información no se pierda información, no se cambie la información efectivamente, Andrés, y al mismo tiempo no se pierda tiempo, porque mientras el teniente informa al capitán, el capitán informa al mayor, el mayor informa al teniente coronel, el teniente coronel informa al coronel, el coronel informa al general y el general informa al presidente, pues simplemente ya se ha cambiado de sitio Fito y Colón Pico y sigue la impunidad en el país. 9 de la mañana con 42 minutos, 9:42. Queremos agradecer los mensajes a propósito que hemos recibido desde ayer, hoy. Por ejemplo, aquí a la cuenta Vico Da Vinci dice: los he escuchado toda la tarde y toda la mañana de hoy. Gracias por mantenernos, Atalaya, al tanto de todo, con noticias oficiales. Y un aplauso ponen ahí. El señor Johnny Abad, también a quien le mandamos un saludo. La mejor radio y nos mantiene informados segundo a segundo. Luego el señor Marcos López dice: bien dicho, licenciado Ayala, lo felicito. Se refiere al comentario al inicio del programa, mi querido Julio, el señor Marcos López. También queremos agradecer
el día de ayer que recibimos mensajes de Carlos Andrés Gómez por sus mensajes, y que sigamos adelante y lo vamos a seguir haciendo. Las preguntas del licenciado Julio Ayala Serra en el sistema de emisoras Atalaya. Gracias, Andrés. Doctor Serrano, diera la impresión, al menos yo la tengo, de que se ha logrado algo fundamental: bajar la mirada del caso Metástasis, donde estaban involucrados los ladrones y delincuentes de cuello blanco junto con poderosos miembros del sistema judicial, de la policía, de Fuerzas Armadas, de la política. Bajar la mirada de allá al delincuente común, al delincuente de la cárcel. ¿No será que se está tratando de echar una cortina de humo para tapar Metástasis con esta situación? Pero mire, eso podríamos, ese análisis o esa elucubración que usted hace, también podríamos decir, ¿no será que Metástasis fue hecho para tapar León de Troya? ¿Y no será que León de Troya, donde está involucrado la mafia albanesa con el gobierno de Lazo? ¿Y no será que León de Troya fue hecho para tapar INA Paper, que justamente es donde está metido Lenín Moreno? ¿No será que INA Paper fue hecho para tapar el reparto de hospitales, donde está obviamente metida directamente Romo? Entonces, obviamente, estas son las preguntas que están ahí, Julio. Este momento, yo creo que lo clave como tal es la recaptura de Fito y de Colón Pico, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el país pueda recuperar la confianza en la institucionalidad y en sus fuerzas del orden, y que la justicia no los vaya a dejar en libertad, o que no vaya a archivar estos casos como está archivando otros casos gravísimos que están planteados contra el crimen organizado y la narcopolítica en el Ecuador. Eso es lo fundamental. Nos olvidamos, doctor, y nos olvidamos de Salcedo y de Jordán. Mire, pero nuevamente cuando hablamos del tema de Salcedo, no, hay que hacer un análisis, a profundidad, efectivamente, de este individuo, cuáles son sus vínculos, qué vínculos hizo en la cárcel, cómo estuvo establecidas sus relaciones, cómo estuvieron establecidas sus relaciones con el crimen organizado, etcétera. Esto no podemos dejar pasar, Julio. Definitivamente aquí no pueden haber cabos sueltos. Hay que investigar absolutamente todos los hechos que puedan al final convertirse en una suerte de cadena de impunidad que se ha querido construir en el Ecuador. Esto es lo clave. Pero hay que terminar también con las persecuciones políticas absurdas. Aquí definitivamente se devela quiénes son los criminales que quieren destruir al país, así sean actores políticos, ¿no es cierto? O el país simplemente se queda a la deriva y nuestra democracia en pocas semanas, en pocos meses más, será completamente inviable. Pero dígame una cosa, doctor, ¿usted cree que en estos casos, cuando aparecen involucrados personajes políticos, por ejemplo, en el caso del ruso, ¿usted cree que el ruso no es el señor Ronnie Aliaga? Mire, yo sinceramente creo que lo clave en este caso efectivamente es que haya una verdadera determinación, de quién es, por ejemplo, alias del ruso. No puede ser posible que a usted le endilguen una categoría o le endilguen un alias simplemente porque los medios de comunicación han decidido que así sea. Eso no puede pasar, Julio, definitivamente. Yo creo que hay que ser mucho más rigurosos en estos temas. Lo que sí estamos viendo es que efectivamente la fuga de alias Fito obedece a factores de pactos y de acuerdos que se dieron en el pasado. Cuando yo le digo que la señora María Paula Romo, en el gobierno de Moreno, dejó en libertad a alias Rasquiña, es verdad. Yo no estoy actuando sobre un juicio de valor, es verdad. Efectivamente fue en ese gobierno, en el periodo de Romo, con el hermano de Carrillo, de director de la cárcel de La Tacunga, cuando se firmaron los documentos para que alias Rasquiña salga libre. ¿Por qué lo hicieron? Eso es lo que hay que investigar. Definitivamente, la ola de violencia en el Ecuador. Entonces lo importante es justamente que podamos también hacer el análisis de los acontecimientos
con los documentos y con las pruebas suficientes que nos permitan efectivamente determinar quiénes son los responsables, reitero, penales, los responsables también políticos, eventualmente, si así existen, de estos acontecimientos. La fuga de Fito, la fuga de Colón Pico, no, los hechos de violencia que ustedes los han narrado con tanta vehemencia y al mismo tiempo con tanta honestidad, pero al mismo tiempo, yo diría, con tanta transparencia y profesionalismo, ¿no es cierto?, requieren ser investigados porque no son hechos aislados. No es que simplemente salieron las bandas por su cuenta a hacer esto. Esto obedece a un plan y ese plan tiene que ser descubierto quién está detrás de este plan. Usted ha estado en los más altos niveles de la administración pública, doctor Serrano. ¿Usted cree que la estructura que tiene la Fiscalía, con tan poco personal, con tan pocos recursos, con tan poca tecnología, con tan poco personal, controlada por el Consejo de la Judicatura, controlada en alguna forma hasta por los propios jueces, ¿usted cree que está haciendo bien el trabajo o es un trabajo solamente con dedicatoria, como algunos dicen? Porque yo no creo que, por ejemplo, con esa estructura tan pequeña pueda abarcar tantos escándalos que se han producido en el país. ¿Usted cree que sí? Mire, yo no, de algo no soy partidario, y no soy partidario de dar recetas, ¿no? De dar recetas. Porque ninguna receta que uno, sobre alguna experiencia que uno haya tenido, experiencia positiva en la lucha contra el crimen organizado, que haya tenido en el ejercicio de una función, puede ser similar a la que tenga que realizarse en tal o cual otro caso, ¿no es cierto? Pero yo soy completamente partidario de decir que si aquí no hay decisión política, no hay decisión política de enfrentar al AMPA, al crimen y a aquellos actores que pretendan desestabilizar la democracia en el Ecuador con toda la fuerza de la ley, pues simplemente el Ecuador va a entrar en una democracia inviable. Entonces, en esa perspectiva, lo que necesitamos es que la función judicial asuma su rol fundamental de comenzar a realizar con el aporte que puedan hacer las unidades más respetables de la Policía Nacional, UNACE, etcétera, ¿no? Justamente las investigaciones para llegar a determinar quiénes son los responsables de todos estos hechos. Pero esto hay que hacerlo de manera conjunta, pues, porque si se comienzan a echar la pelotita entre gobierno y función judicial, entre policía y fiscalía, que el parte estuvo mal hecho, que el fiscal no acusó, que el juez se lavó las manos, ¿no es cierto? Volvemos a caer en lo mismo, en tierra de nadie. Todo el mundo simplemente hace mutis por el foro, se levanta de su puesto porque tiene temor de que le pueda pasar algo a título personal. Y aquí lo que necesita es justamente los buenos fiscales, los buenos jueces, los buenos policías, los buenos miembros de Fuerzas Armadas, todo el respaldo del Estado, toda la protección del Doctor, Estado. Eso es lo que se necesita en el Ecuador. Y esto doctor, en solamente se dos puede hacer si palabras, hay decisión política. doctor, en dos palabras, ¿usted cree que lo que estamos viviendo es una corrupción que nace de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿Viene desde lo alto de las esferas de los gobernantes o viene simple y llanamente de las estructuras pequeñas de las raterías que se van convirtiendo hasta en sicarios? Mire, este es un proceso de doble vía, una desestructuración completamente del Estado constitucional de derechos, donde la gente donde los ciudadanos no tienen empleo, donde los ciudadanos tienen que estar viviendo todos los días hechos de corrupción que se reparten CENEL, que a los involucrados en el asalto en León de Troya les permiten incluso, no les dictan prisión preventiva, sino les permiten presentarse desde el exterior, que a otros delincuentes les llevan a la cárcel como a Colón Pico. Alguien que me explique cómo a Colón Pico le llevaron a la cárcel a una de las cárceles de absoluta mínima seguridad que tiene el Ecuador, como a Bueno, Riobamba. No, pero Jorge Glass también le permiten lo mismo, pues. A sí, Jorge pero Glass no es, también le permiten lo mismo, pues, ¿no? sí, pero escapó Jorge Pero Glass, a eso me estoy refiriendo, pues, Julio. Entonces, en cambio, a Colón Pico le llevan a una cárcel de mínima seguridad justamente para que escape, pues, ¿no? Entonces, obviamente, si usted le lleva a un peligroso delincuente a una cárcel para que escape, es evidente que algo está sucediendo en el sistema. Si es que alias Fito escapó el 25 de diciembre, como me ratifico,
por todo el conocimiento de los hechos y la narrativa, cómo está planteada y cómo se dieron los hechos el 25 de diciembre, y no se supo sino recién hasta cuando fueron a hacer el traslado de Fito el 7 de enero, algo está pasando pues en las estructuras del Estado, algo está pasando con los funcionarios públicos, algo está pasando con los funcionarios de la fuerza pública, y eso es lo que necesitamos, esas respuestas son las que necesitamos, no cortinas de humo. Ese es el tema fundamental. Entonces no podemos quedarnos solamente en el debate y en la crítica, sino nosotros también queremos ver las acciones que toma el presidente de la República conjuntamente con el sistema judicial, ¿no es cierto? Porque aquí hay que articular. Sí, perfecto, la independencia de funciones y todo eso, pero hay que articular. Si no articulan, si no se vuelven eslabón con eslabón para destruir la impunidad en el Ecuador, no vamos a ninguna parte, Julio. Así es. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Así es, mi última inquietud es para el doctor José Serrano. Quería, antes que nada, decirle que porque aquí nos envían mensajes, entre esos nos envía un mensaje el señor Roberto Mesa y dice lo siguiente: ¿cuáles serían las sugerencias puntuales que hace el ex ministro del Interior, puntuales, para esta situación? Y por otro lado, y se la tengo que transmitir porque nos ha llegado varias veces el mismo mensaje, el señor Dalton Panchana, a través de nuestro Facebook Live, Radio Atalaya 680M, pregunta ¿de qué vive el señor José Serrano? Mire, Andrés, en primer lugar, le reitero, yo no soy amigo de las recetas, ¿sí? Porque la experiencia que uno puede haber tenido, uno puede relatar las experiencias exitosas que uno puede haber tenido en la gestión pública y en la lucha contra el crimen organizado. Aquí se necesita decisión política, decisión política, ¿no? Y la decisión política efectivamente solamente puede darse si es que el presidente se pone al hombro lo que está sucediendo. Si las autoridades de justicia se ponen al hombro todas las causas para enfrentarlas de lo que está sucediendo y hay unidad. Eso es fundamental. Si se comienzan a echar la pelotita y si solamente tienen delegados para que transmitan las preocupaciones o las necesidades, pues no se va a ninguna parte. Aquí se necesita justamente decisión política. Esa es la única sugerencia que puedo hacer, porque no podemos ponernos a dar recetas. Si damos recetas, pues se acaba. Esa es la receta, digamos, esa es la sugerencia madre, decisión política, Decisión valentía. Política, estar al lado de quienes están haciendo la gestión. Eso es lo fundamental, eso es lo fundamental. Y obviamente sobre la otra pregunta del otro señor, pues, mire, Andrés, yo estoy en un proceso de asilo político y obviamente si el señor está interesado en conocer de qué vivo, pues cuando él quiera que venga y me haga una entrevista y la resolvemos. Este momento hay que resolver los problemas, este momento tenemos que aportar para resolver esta crisis de violencia criminal en el país, pero téngalo por seguro que mi vida, si en algo la he planteado justamente es en hacerla completamente transparente, porque no solamente tengo hijos, sino también tengo un apellido de mis padres y de mi madre al que tengo que honrar hasta el último día de mi vida. Eso es lo fundamental. Así que por el momento, justamente para honrar ese apellido de mi padre y de mi madre y de mis hijos y de mi familia, justamente yo dejo las críticas al gobierno para después y obviamente reitero que aquí lo que se requiere es dar el respaldo para el gobierno para que no haya ninguna excusa y para que puedan recapturar a estos delincuentes y descubrir todo el entramado que está detrás de estas fugas y de estos atentados criminales en contra de nuestro país. Estoy de acuerdo, es el momento de la unidad, es el momento de dejar banderas, es el momento de dejar a un lado cualquier tipo de simpatías y antipatías, porque de lo contrario no vamos a ningún lado y vamos a ser presas, como el día de ayer, que un grupo, un convoy de delincuentes juveniles, en efecto, aterrorizó al país, aterrorizó a todo el país y tiene al país como que le ha dado una paliza de terror con el tema de Canal 10. Que tenga un muy buen día, José, y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Me voy a trabajar.
Perfecto, perfecto. Muy bien. Las 9 de la mañana con 57 minutos. Nosotros estar al aire, estar comentando, estar con ustedes, es nuestro trabajo de todos los días.